y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Hola queridos hermanos, estamos hoy a sábado 1 de agosto, ya comenzamos el mes de agosto y celebramos al obispo San Alfonso María de Ligorio, este santo obispo al que hoy pues nos encomendamos a su intercesión. Recordamos de él sobre todo una de sus obras más bellas acerca de la Santísima Virgen María, que se llama Las Glorias de María de San Alfonso, en la que explica las virtudes principales de nuestra Madre Santísima, sus dolores y algunas otras cosas acerca de nuestra Madre. Nos encomendamos a su intercesión. Vamos pues a disponernos para escuchar el Evangelio de hoy, que curiosamente nos habla del martirio de San Juan Bautista, aunque hoy no celebramos eso, pero la liturgia de la palabra nos ha llevado hasta este punto. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 12. Dice así: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues al meditar este texto del Evangelio, me quedaba pensando, meditando, reflexionando. Creo que hasta inevitablemente llegaron a mi mente las imágenes de esta escena tan dramática, tan cruda, tan perversa, ¿no? Sobre todo en estas palabras donde dice que trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Y me quedaba pensando, ¿quién es el responsable de la muerte de Juan, de este inocente? Me quedaba pensando qué expresión habrá puesto esta muchacha cuando le entregaron en una bandeja la cabeza de un hombre inocente, ensangrentada, quizá tapada con un velo. ¿Qué expresión habrá hecho esta muchacha? ¿Qué expresión habrán tenido las personas invitadas ahí?
qué sentimientos, qué emociones. Después pensaba, bueno, el responsable es el rey, porque más atrás dice: el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Mandó degollar a Juan en la cárcel. O sea, él dio el mandato. Pero antes, bueno, hay una persona resentida, rencorosa, porque un profeta le había denunciado a su pareja con la cual no debía estar, que no le era permitido al rey tener por mujer a la hermana a la esposa de su hermano. Él seguía vivo, su hermano. Entonces esta mujer llena de rencor, resentimiento, es la que le sugiere a la muchacha, es la que le dice que le entregue en la bandeja la cabeza del bautista. La muchacha también no se niega y lo pide explícitamente. El rey da la orden y el verdugo lo mata. Qué bárbaro. Es fuerte esto, es fuerte. El asesinato y la escena es muy dramática. Pues no sé exactamente, bueno, desde luego el rey es el que da la orden y él tiene el poder ahí, pero él pudo haber dicho que no, también la niña pudo haber dicho que no, o muchacha, el verdugo también pudo haber dicho que no. El caso es que la complicidad de muchos y la ejecución de uno mataron a este inocente, a este hombre santo, San Juan Bautista, un hombre valiente, un profeta que denuncia el pecado, que defiende el matrimonio, defiende la familia y por eso muere. Vemos también cómo esto nos remite al catecismo. En el catecismo también vemos pues en el quinto mandamiento vemos cómo nos habla del homicidio voluntario. En el número 2268 dice: el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Esto nos recuerda también al libro del Génesis en el capítulo 4, versículo 10, que nos habla de el asesinato que comete Caín con su hermano Abel. Es prototipo de todo asesinato. Después de haberlo cometido, dice aquí, replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Dice el catecismo que hay pecados que claman al cielo. Es un fratricidio. Y más adelante el catecismo dice, ahí mismo en el número 2268, el infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Sí, o sea, bendito Dios que aquí
no se ha legalizado la eutanasia, ¿verdad? Pero no me extraña que puedan proponerlo en algún momento las autoridades ateas, ¿no? Que en algún momento quieran que se legalice la eutanasia, que es según por el bien de la persona, para que no sufra, asesinar a la persona que está enferma, ¿no? A través de una inyección. Y según es eutanasia, buena muerte, es la raíz etimológica de esa palabra, ¿no? Significado etimológico, no es una buena muerte, es un asesinato, ¿no? Y bueno, en sí el asesinato voluntario es terrible en sí, pero es más terrible todavía por los vínculos en los que menciona aquí el catecismo: el infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el asesinato del cónyuge. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dios pues nos libre de esos crímenes y de esos pecados. Y si alguien los ha cometido, tiene tiempo, porque la misericordia es siempre muchísimo más grande. Y si alguien conoce de ese asesinato, es importante que le haga saber a quien lo cometió, con caridad y con claridad y con firmeza y valentía, su pecado, para que se arrepienta y Dios pues le perdone, porque Dios es misericordia. Y dice la Sagrada Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Dios es infinitamente bueno y es capaz de perdonar cualquier pecado, pero no nos cerremos ni desconfiemos de su bondad, porque entonces sí no tendremos nada que hacer. Dios es siempre bueno, siempre es bueno, y su amor es más grande que el pecado y siempre lo será. Que Dios pues nos dé esa confianza, nos dé la gracia de ser valientes para denunciar el pecado, y también el don de la contrición, el arrepentimiento y la conversión del corazón. Defendamos pues la vida. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.